Hoy es un día en el que, aparte de las consecuencias todavía del Estatuto de Cataluña y de la huelga del Metro de Madrid, tenemos algunas noticias que no pueden quedar opacadas. Por ejemplo, en Cataluña ya han decidido que el 50% de las películas que se exhiban en las salas sean en catalán, aunque esto va a significar que 2.000 familias se verán en la calle en los próximos meses. O, por ejemplo, los personajes implicados en la trama de corrupción del Palau van a salir a la calle después de haber pasado en la cárcel menos de 2 semanas. La verdad es que son temas para reflexionar y precisamente para hablar de eso y de otras cuestiones relacionadas con ello tenemos con nosotros a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos de Cataluña. Don Albert, muy buenas noches, muy bienvenido. Qué buenas noches, don César. Es obligado, porque además no me lo van a perdonar ni los oyentes ni los telespectadores si no se lo pregunto, pero finalmente hay convocada una manifestación para el próximo 10 de julio por parte de los nacionalistas. De manera muy curiosa, Carmen Chacón ha dicho que no va y Serrat ha dicho que se va a manifestar por su cuenta, pero ese día no. Yo confieso que no termino de saber qué es eso de la manifestación por su cuenta. No sé si dará una vuelta con una pancarta en torno al chalet, en fin, qué piensa hacer, pero en fin, si le parece nos vamos a detener en esa manifestación. Primera cuestión, ¿a usted le ha sorprendido la reacción de los nacionalistas después del fallo del Estatuto? Hombre, yo la verdad que de los nacionalistas ya no me sorprende casi nada. La verdad, debo decirlo, porque cada día van más lejos y lo mejor es que lo peor para España es que no hay un dique que les frene, sino que van haciendo y aquí no tiene consecuencias. Pero a mí lo que me sorprendió fue el discurso de Montilla el lunes por la noche, un discurso que vaya, yo creo que Carod no lo hubiera suscrito por radical. O sea, fue un discurso de dirigente de Esquerra Republicana encendido, un discurso de un presidente que parecía un hooligan más que un presidente, es decir, un forofo, llamando a la gente a las barricadas, que había que salir a la calle, que el Tribunal Constitucional era inmoral, era indigno, y claro, que un presidente socialista que está apoyando las tesis nacionalistas hable de inmoralidades y de indignidad, pues me parece un poco fuerte. Yo, desde luego, los nacionalistas me sorprende. Ahora, lo de Montilla y el Partido Socialista en Cataluña, el PSC, me sorprende aún más, ¿no? Porque ¿qué pensaban los votantes socialistas del cinturón de Barcelona, que Montilla vaya con la pancarta de somos una nación, queremos decidir, y luego haya 600.000 parados y nos suban el IVA mañana, por cierto, con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña también a todos los españoles, o tengamos los EREs que estamos teniendo, que Cataluña es la comunidad autónoma y la región de Europa que más puestos de trabajo destruye hoy en Europa? Claro, esas dos realidades, la Cataluña oficial, del oasis, de la omertá, y Montilla a la cabeza, y los votantes socialistas y la mayoría de ciudadanos de Cataluña azotados por una gran crisis económica, no deja de sorprender. Ahora, la manifestación es surrealista. Montilla llamó, está en la hemeroteca, dijo que había que movilizarse, y hoy ya le hemos preguntado en el pleno nosotros precisamente por el tema, y decía que bueno, que él no había convocado ninguna manifestación, que son entidades civiles y que ellos se sumarán. Digo, oiga, está escrito, es que usted lo ha dicho, nos rectifique, usted ha llamado a la movilización. Omnium Cultural, que es la entidad, una de las que convoca una manifestación, una entidad supuestamente cultural, contra la sentencia de un tribunal. Yo eso lo nunca he visto, ¿no? Con dinero público, porque se lleva, como usted sabe, más de 3 millones de euros de subvención anual. Omnium Cultural. No está nada mal la subvención. No está nada mal, ¿no? Y sobre todo cuando uno piensa que es para actos culturales, bueno, pues para ellos debe ser cultura, esto de manifestarse contra el Estado de Derecho, ¿no? A mí lo que me parece muy grave, sinceramente, don César, es que no solo los nacionalistas están haciendo esto, sino que tienen una persona, no voy a poner el calificativo, yo me viene a la cabeza, pero no quiero decirlo, una persona útil al frente, que se llama Montilla, que es ahora mismo un auténtico muñeco desfigurado antes de acabar su último mandato, y que está haciendo el ridículo. Está haciendo absolutamente el ridículo. Hoy veíamos a los socialistas casi echar pestes, ¿no? Como se dice, de oiga, esto que dice Montilla yo no lo entiendo, no va conmigo, Chacón no, yo ese día no puedo ir, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Una manifestación de independentistas con Montilla a la cabeza, de verdad, es una película de Buñuel. Yo creo que eso es surrealista. O de Berlanga. O de Berlanga, sí, también. Y esto no será en cierta medida para intentar mantener el empujón electoral de Convergencia y Unión. Sí, lo que pasa que yo creo que me parece una auténtica locura, incluso estratégica, ya no solo de principios, que los socialistas y que se piensen que van a superar a Convergencia y Esquerra por nacionalistas. Es decir, nunca le perdonarán ser del PSOE-PSC y nunca le perdonarán a Montilla ser cordobés y dar clases de catalán y no tener el nivel C. O sea, eso no lo perdonan los nacionalistas. Y él se piensa que quiere demostrar que es más nacionalista que los nacionalistas, más papista que el Papa, ¿no? Que se dice. Y eso por eso es todo tan ridículo, ¿no? Incluso se mofan, ¿no?, los nacionalistas de Montilla de esa posición que quiere tomar, ¿no? Y lo que sí que es verdad que
si me permite la expresión con todos los respetos, se les ha aparecido la Virgen en forma de sentencia, ¿no? Porque claro, casos de corrupción que hoy mismo han imputado al concejal de urbanismo del Partido Socialista de la ciudad de Barcelona, García Bragado, que fue secretario de Maragall en la presidencia, donde la operación del Palau. ¿Y por qué imputan a García Bragado? Bueno, le imputan porque, según ha dicho la juez, ocultó que habían traspasado la propiedad de un terreno, de una recalificación, a un hotelero de Valderrama, famoso Lipe Hoteles, en este conflicto del Palau, y que evidentemente ahí no había habido comunicación. Es decir, la Generalitat había perdido parte de su patrimonio con la firma del Ayuntamiento y de conseller Castells, que también está no imputado, pero sí llamado a los jueces como testigo de momento, y evidentemente hicieron una operación de recalificación a la baja en la que perdía patrimonio la Generalitat en favor de Millet, en favor de un comisionista que se llamaba Millet, que por lo que vemos pilló de todos sitios, ¿no? Yo creo que sí. Millet es ese tipo de personaje de la burguesía catalana, de esa omertà, que en nombre de la patria se llena los bolsillos y unos señores colaboran con él para llenarse también los bolsillos, como estamos viendo, ¿no? Ese es el oasis catalán, ese es el falso oasis, que es una cloaca ahora mismo más que un oasis, ¿no? Bueno, y por cierto, a todo eso la gente del Palau ha salido a la calle, va a salir a la calle de prisión después de estar menos de 2 semanas. Supongo que irán a la manifestación también, me imagino. Es muy posible que estén en la manifestación, a mí no me extrañaría nada. No deja de sorprender que unos señores que han hecho volar 31 millones de euros del Palau a la Música, unos señores que ahora están imputados por un delito de corrupción urbanística, pues bueno, se les deje en libertad. En cualquier caso, 31 millones. 31 millones de euros hicieron volar estos señores. Estamos hablando de 5.000 y pico millones de pesetas. Sí, pero yo le voy a dar solo un detalle para que la gente se haga la idea de qué estamos hablando. Aquí había un consorcio público donde presidía Jordi Pujol el consorcio y ahora lo preside Montilla. Y le dieron poderes, incluso superando los estatutos, al señor Millet, que además tenía una fundación y una asociación que se llamaba Fundación Palau Orfeo Català. Yo lo pongo aquí encima de la mesa porque ¿se nos ocurriría entregar un consorcio público a una familia como si fuera una masía, darle poderes absolutos y no mirar ningún informe de una sindicatura durante 20 años? Eso sería como mínimo negligencia. Bueno, pues nosotros hemos pedido la comparecencia, mañana mismo la vamos a pedir, de que Jordi Pujol y Montilla vengan a la comisión del Palau a explicar por qué no hicieron nada mientras el señor Millet pues dinamitaba realmente lo que había en el Palau y sobre todo dilapidaba el dinero público. A mí que el señor Millet sea un chorizo, pues bueno, no deja de ser un delito y a la cárcel y a imputarle. Pero que los presidentes de la Generalitat, junto con los consellers, ministerio incluido, Ayuntamiento de Barcelona, no hagan nada en 20 años para meter el ojo y observar qué se hace con el dinero público en una institución como el Palau, me preocupa mucho más porque son representantes políticos y juegan con el dinero público. ¿Y usted cree que el Parlamento catalán va a consentir que Pujol y Montilla respondan de esto? Yo creo que no, porque yo creo que en Cataluña, yo creo que al final lamentablemente han convertido el nacionalismo en un dogma y parece aquello más a veces, yo estoy en el Parlamento, a veces me recuerda aquello un poquito más a una especie de templo del nacionalismo que no a un Parlamento democrático donde se juzga a la gente, se hace preguntas y se viene a comparecer. Yo creo que Pujol y Montilla van a ser intocables, nosotros lo vamos a plantear, pero yo creo que el problema de Cataluña es que hay gente intocable. Es que si te llamas Pujol, o si te llamas Maragall, o si te llamas Nadal, o si te llamas Millet, pues es esa omertà, ¿no? Esa oligarquía política que se comporta como una casta, que se comporta como una tribu a veces, ¿no? Dicho desde el punto de vista feudal, que dicen que hay un pacto político entre Cataluña y España, como si fuera esto del siglo XIV. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Es que España no sé qué, es que Cataluña somos nosotros. ¿Cataluña quién es? Pujol, Cataluña es Maragall, Cataluña es el Palau, el 3% es Cataluña. Y yo creo que los catalanes deberíamos, cuesta, pero por lo menos desde Ciudadanos lo estamos intentando, tener claro que aquello no es una oligarquía, aquello debe ser una democracia y cualquiera, se llame Pujol, se llame Montilla, si han hecho o han cometido una negligencia tienen que venir a dar explicaciones y si no lo han cometido, como mínimo que nos informen de por qué hicieron las cosas. Yo creo que eso no va a pasar, pero de momento el conseller Castells viene a la comisión, Artur Mas también se ha pedido, lo hemos pedido también, ya veremos si viene finalmente a explicar esos 3 y esos 4% que se llevaba su partido de comisiones de obras públicas. Pero insisto, yo, don César, siempre en nombre de la patria y en nombre de Cataluña. O sea, eso es lo más grave, ¿no? Hay una cuestión que yo diría que ha empezado a cuartearse ya hace algún tiempo, pero que ha empezado a cuartearse sobre todo de cara a la opinión pública internacional, que creo que en este sentido es todavía más dañina para el nacionalismo catalán, y es esa imagen del oasis. Es decir, la imagen del oasis que en Cataluña se sostiene en sectores importantes de la población, porque hay un control férreo sobre la mayoría de los medios de comunicación, empezando por la propia televisión catalana.
que de alguna manera es una imagen que se fue cuarteando de cara al resto de España, sobre todo en los últimos años. Parece que se ha cuarteado también en el extranjero. Y quisiera poner un ejemplo, que es el hecho de que Montilla pide un préstamo la semana pasada de 1.000 millones de euros y no hay un solo banco extranjero ni un solo banco español que quieran concederle un solo euro de préstamo. Al final acaba consiguiendo más o menos la quinta parte a costa de la Caixa y de otras cajas catalanas. ¿La población de Cataluña es consciente de hasta qué punto el nacionalismo catalán está erosionando enormemente la imagen de Cataluña, no solo en el resto de España, sino también en el extranjero? ¿O la mayoría de la población, en última instancia, solo tiene esos medios catalanes y eso es lo que digiere? Bueno, es una pregunta, la verdad, la pregunta del millón, ¿no? Porque si no, todo el mundo se pregunta de por qué no cambian las mayorías en Cataluña, por qué no hay un cambio que eche al nacionalismo de las instituciones y sea un gobierno razonable, ¿no? Efectivamente, usted lo decía, es decir, hay una trama de subvenciones, de clientelismo, de sociedad civil subvencionada, de editoriales conjuntos, de cartitas enviadas a entidades para que vayan a las manifestaciones de la mano del presidente de turno, que defiendan un estatuto indefendible. Y eso funciona con una gran trama de una especie de neocaciquismo, que es esto que está pasando con algunas comunidades autónomas, especialmente donde hay nacionalismo, ¿no? Y eso es difícil romperlo. Como usted entenderá, la educación, entregar la educación a comunidades autónomas donde se enseña a odiar al prójimo, se enseña a odiar a tus vecinos de otras partes de España, no se da una sola hora de castellano porque se entiende como una lengua extranjera. Es decir, todo eso, 30 años, hace mella. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Quién no ha hecho sus deberes, ¿no? Y aquí hay que mirar a los partidos nacionales también. Es decir, esta cosa tan rara de PSC-PSOE, esto es un gran drama para Cataluña, porque el PSOE allí, la gente, el votante socialista, vota al PSC y el PSOE ha entregado las armas, como aquel que dice, ha entregado y se ha vendido al nacionalismo. Pero el PP también juega a no incomodar, lo estamos viendo con la sentencia. O sea, Rajoy está, bueno, pues ha pasado de puntillas y un poco aquello pidiendo perdón, no se me enfaden los catalanes. Oiga, usted ha hecho lo que tenía que hacer como oposición, ha salido una sentencia y no solo no tiene que esconderse de lo que ha hecho, sino decir, oiga, y además me parece que debería haber ido más lejos la sentencia y decirlo, y no esconderse de su recurso al Constitucional, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que allí no existe, de hecho Ciudadanos, usted lo sabe, nace un poco por ese vacío de partidos nacionales que decimos, oiga, yo no voy a votar a los nacionalistas y el PSC o el PP en la línea que llevan, pues oiga, para eso me quedo en casa o montamos algo, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que a diferencia de otras partes de España no hay, aparte de la partitocracia, no hay una alternativa realmente para que aquello se movilice. Sociedad civil, sociedad real, sí que la hay. La mayoría de los catalanes en las encuestas sociológicas no son nacionalistas. Y la gente se lo pregunta, ¿por qué no gobiernan entonces los que no son nacionalistas? Porque algunos se han transformado. Y yo creo que esa es la gran traición de PSC o de PP, de transformarse para adecuarse un poco al medio y que no te llamen facha, anticatalán o estas cosas que dicen cuando te metes con ellos. Pero claro, hoy por ejemplo Montilla y más se han reunido, y lo decían en la editorial, ¿se han reunido para qué? No se han reunido para hablar del 3% y 4% y cómo acabar con la corrupción. No se han reunido para hablar de cómo salir de la crisis. Se han reunido para ver cuánta gente podemos meter en una manifestación contra las instituciones del Estado. Y eso es así, y no tiene consecuencias. Hoy Esquerra nos decía con orgullo, el señor Puigcercós, a mí personalmente, en una interpelación dentro del Parlamento, que ellos, que no se le olvida a nadie, que ellos no acatan la sentencia. Oiga, es muy fácil ser insumiso en coche oficial, es muy fácil ser insumiso desde una presidencia o una vicepresidencia del gobierno. Es muy fácil, pero vaya usted a las barricadas, vaya usted a la calle, manifiéstese, pero deje sus escaños. No se puede ser insumiso por la vida desde un gobierno. Los mundos de Yupi, pero aquí no pasa nada. Un señor que no acata la ley, que no acata una sentencia, en otros países se tomarían medidas, ¿no? Digo yo. No sé, me imagino en Estados Unidos a un gobernador o un vicegobernador diciendo no se le pasaría nada que yo no acato las leyes. Pues yo creo que en España tampoco me imagino a Bob Dylan manifestándose por su cuenta, ¿eh? O sea, sí, eso vamos, quiero decir, las diferencias. Sí, pero bueno, por hacer un me favor explico, ¿no? Es decir, es esa sensación de impunidad, ¿no? Es decir, aquí uno la puede decir muy gorda, pero desde el gobierno central, ¿qué se hace? La delegación de gobierno hace algo. Yo le explico una anécdota que es tremenda, no se lo van a creer los televidentes, no se lo van a creer, pero ha salido. La Diputación de Lérida hoy ha bajado la bandera media asta catalana, ha retirado la bandera española constitucional por el estatut y la sentencia del estatut, como si hubiera muerto alguien. ¿Y esto? ¿Y tiene consecuencias? ¿La delegación del gobierno actúa? ¿A ese señor se le inhabilita? No. Bueno, sí, Ciudadanos lo va a pedir. Ya lo anuncio que ha ido hoy nuestra representante en Lérida y lo ha pedido y pediremos su inhabilitación y la dimisión de ese señor. Pero ¿qué pasa? ¿Que nosotros tenemos que hacer lo que no hace la delegación del gobierno? No tiene que ser así. Un gobierno de España tiene que echar a ese señor de la Diputación. O
sea, es una tomadura de pelo. Aquí vale todo. Quitar las banderas el día de 11 de septiembre, vale todo. O sea, yo creo que ese es el problema de Cataluña, ¿no? Y mientras tanto, perdone, hoy aprobamos una ley, como usted decía, en la que se sanciona a los exhibidores de cine por no hacer películas en catalán, y Código de Comercio, en el que si le parecía poco las multas de 1.000 y 3.000 euros a los comerciantes, hoy se ha subido, anuncio para los comerciantes que vigilen los comerciantes catalanes, a 10.000 euros la multa por no rotular en catalán. Como la que está cayendo, es una gran medida para fomentar los puestos de trabajo y la salida de la crisis. Yo, sinceramente, déjeme que me desahogue con usted, porque realmente venimos de una jornada parlamentaria lamentable, ¿no? Aprobar una ley del cine con imposiciones de 75.000 euros de multa, sancionar con 10.000 euros a los comerciantes que rotulan en una lengua oficial en España, que es en castellano, y claro, y encima estos señores van a hacer manifestaciones porque se sienten maltratados y víctimas de las instituciones españolas. Realmente es dramático como ve la situación. Y detrás de esto no puede haber un intento, por ejemplo, de ocultar realidades que son terribles. Usted mencionaba antes el hecho de que no se producen tantos seres en ninguna parte de España como en Cataluña. No hay ninguna región europea donde se estén destruyendo tantos empleos como en Cataluña. Cataluña ahora mismo es el 26,5% de la más que abultada deuda de las comunidades autónomas. Detrás de esto, aparte de los intentos de legitimar la existencia de una casta privilegiada, ¿no puede también haber un factor de cortina de humo? Sin duda. Es decir, yo creo que, por eso decía antes lo que a algunos se les apareció la Virgen, ¿no? Es decir, qué mejor que hablar de una sentencia de victimismo. Imagino que habrá sido la Moreneta en este caso. Sí. Yo creo que evidentemente algunos han dicho, bueno, qué bien, ¿no? El día que me imputan a mi concejal de urbanismo, hablamos del estatut. Yo le he preguntado a Montilla por ello, es que ni ha contestado, la sesión ha pasado, literalmente. El día que al señor Mas le salen los trapos sucios de que hacen facturas falsas y que cobran comisiones de constructoras por la obra pública desde el Palau, al día siguiente le sale la sentencia. Bueno, es que se les ha parecido realmente, ¿no? Porque, y como usted dice, 600.000 parados, mañana suben el IVA. Qué casualidad que mañana suben el IVA, ¿no? Es decir, les ha ido fantástico, porque no hablamos del IVA, no hablamos de los parados, no hablamos de la corrupción de PSC ni de Convergencia, y esa sociovergencia que algunos piden desde las editoriales conjuntos, ¿no? Piden esa sociovergencia para continuar con este oasis. Desde luego no sería más que un pacto de silencio continuo entre esta oligarquía, ¿no? Por eso cuando algunos hablan de que no, si se juntaran Convergencia y los socialistas esto cambiaría, lo que cambiaría es que esto continuaría exactamente igual de podrido, con una apariencia de oasis 30 años más, ¿no? Entonces yo creo que la solución en Cataluña es difícil porque la situación está complicada. Si el PSOE y el PP no hacen un cambio radical de sus políticas y apuestan por una política nacional en Cataluña, por mucho que Ciudadanos crezca, por mucho que demos la tabarra, por mucho que denunciemos al de la Diputación, por mucho que nos manifestemos por el bilingüismo, hay que reconocer, una mayoría constitucionalista como la que, por ejemplo, se produce en el País Vasco, aunque por los pelos, pero se ha producido, y un cambio. Este estatuto que se ha aprobado es un bodrio, es un mal estatuto, ha quedado, va a ser una fuente de conflicto continuo en la interpretación de la sentencia, va a haber litigio continuo, pero yo le digo una cosa, ese estatuto en manos de un gobierno razonable, sensato, leal con el Estado, que simplemente quiera gobernar una comunidad autónoma, podría ser un estatuto, bueno, modificable, mejorable, pero nunca sería un peligro, ¿no? para la convivencia. Ahora, ese estatuto en manos de los hooligans que hacen discursos para ir a las manifestaciones es un peligro. Entonces yo creo que, como los cuchillos, ¿no? Yo, por ejemplo, permítame que le ponga el ejemplo, pues un cuchillo sirve para cortar pan o para matar a alguien. Entonces, depende del uso que usted le dé a los cuchillos. Y un cuchillo puede estar mal afilado o ser malo, pero usted lo utiliza como quiere. El problema es que este estatuto algunos lo van a utilizar para dinamitar, para crear conflicto, para hacer victimismo. Esquerra hoy ya decía eso de Adeu España, ¿no? Que nos vamos porque estos señores no nos quieren. Oiga, pues claro, su proyecto no cabe aquí. Si son insumisos, quieren levantar fronteras en el Ebro, en el pleno siglo XXI, es cierto, su proyecto no cabe en una España constitucional, pero es que ustedes son un 1% de la población española. El otro 90 y tantos de los españoles no queremos levantar fronteras. Pero a veces parece que ellos son la mayoría de ciudadanos españoles, ¿no? Por eso yo creo que ahí el PSOE y el PP tienen la responsabilidad histórica, y ya no le quedan muchos minutos del partido, para dar un cambio radical en la política catalana y sumar mayorías que tengamos que juntarnos aquellos que digamos, señores, esto es cuestión de Estado. Estos señores, el señor Puigcercós ha dicho que va a convocar un referéndum si tiene que apoyar a un gobierno en 2011. Han adelantado 3 años a lo que decía Carod. Hay una mesa del Parlamento que ha aceptado ya, a trámite, la recogida de firmas para realizar un referéndum oficial convocado por la Generalitat.
y el Estado tendrá que decir que no en su día, ¿no? Por cierto, el artículo del Estatuto que considera que efectivamente la Generalidad tiene capacidad legal para convocar referéndum ha sido considerado no inconstitucional. Sí, lo que pasa es que yo, quizá por defecto de formación, me gustaría ser un poco prudente en ese artículo porque, evidentemente, sí que es uno de los artículos que se ha interpretado y, claro, consultas populares, que yo en el debate que hubo también me toca ser portavoz de esta ley, se le ponía el ejemplo igual que el cuchillo. Es decir, una consulta popular puede ser para preguntar por dónde pasa un puente, como en Estados Unidos hacen consultas en cada estado sobre muchos temas. Ahora, si usted hace consultas para separar y para dividir y para hacer levantar fronteras en un país de forma ilegal, pues evidentemente eso no cabe. Entonces yo la esperanza que tengo por sentido común es que ese artículo, vamos a hacer ahora política ficción, lo que diga es, oiga, en el marco de las competencias autonómicas o municipales, de consultas de carácter, pues eso, de infraestructuras, de no sé qué, pero usted no puede preguntar por la secesión de un territorio a una parte del territorio. Le tendrá que preguntar en todo caso a todos los españoles y tendrá que decir el gobierno de España, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que ver también la sentencia cómo queda, pero insisto, el problema de la sentencia es que tiene una parte interpretativa. Y la interpretación en manos de los que siempre interpretan de mala fe es un peligro. En los que interpretamos o intentamos verlo de buena fe y respetar las sentencias y los tribunales, te guste más o menos, pues bueno, yo creo que no sería tan peligroso, ¿no? Pero el problema es una sentencia demasiado abierta, demasiado ambigua, y que bueno, vamos a ver cómo queda finalmente. El lunes o el martes parece que se conocerán los fundamentos jurídicos y la interpretación, y a partir de ahí podemos hilar más fino, ¿no? Pues, don Albert, muchísimas gracias por estos minutos que ha estado con nosotros. Usted sabe que yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que viene. También sabe que hago la salvedad de que no están obligados en absoluto a leerlo, pero he decidido en su caso regalarle mi última novela, que es La ciudad del azar, porque es una novela donde se describe cómo hay un sistema político que por el excesivo gasto se hace inviable y acabó al final en la disgregación absoluta. La historia de España yo quiero creer que no se repite, pero a veces da la sensación de que hay una serie de males que cada cierto número de siglos vuelven a producirse. Bien, es verdad que luego se vuelven a remendar, y volvemos a entrar otra vez, pero siempre a veces tarda mucho. A tortas. Sí, y además hubiera sido mejor no hacer el mal que tener que repararlo. Don Albert, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, un placer. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.